Bienvenidos a Matebases. En esta ocasión aprenderemos dos maneras de encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números. Comenzaremos conociendo el método de tablas, que es el método largo, y después aprenderemos el método de factores primos, que es el método corto. Empecemos pues con el método de tablas o método largo. Bueno, no me refiero a este tipo de tablas. Exacto. Nos referimos a estas tablas, las tablas de multiplicar que todos ya conocemos. Saber las tablas es lo único que necesitamos para poder aprender este método, así que veamos cómo se hace. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y de 5? Con esta pregunta nos están pidiendo encontrar algún número natural que contenga a 3 y a 5. Para poder encontrar el mínimo común múltiplo de estos dos números, necesitamos construir un cuadro en el que escribiremos las tablas de esos dos números, la tabla del 3 y la tabla del 5. Aquí solo las desarrollaremos hasta el 10 para no extendernos demasiado en el tiempo. Comenzaremos con la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, etc. Seguiremos con la tabla del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, etcétera, etcétera. Ahora buscamos en el cuadro aquellos múltiplos que son comunes para 3 y para 5, es decir, que aparecen tanto en la fila de la tabla del 3 como en la fila de la tabla del 5. Rápidamente nos damos cuenta de que el número 15 aparece tanto en la fila de la tabla del 3 como en la tabla del 5. Y lo mismo ocurre con el número 30, que aparece en las dos filas también. Decimos entonces que el 15 y el 30 son múltiplos comunes tanto de 3 como de 5, pero a nosotros nos interesa encontrar el mínimo común múltiplo, así que descartamos al 30 y nos quedamos con el 15, que es el múltiplo común más pequeño, o mínimo común múltiplo. Y decimos entonces que el mínimo común múltiplo de 3 y de 5 es 15. Hagamos otro ejercicio. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y de 8? Siguiendo el método de tablas, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es construir un cuadro en el que escribiremos las tablas de 2 y de 8. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, etc. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, etc. Una vez que ya hemos completado el cuadro, debemos buscar aquellos múltiplos que aparecen tanto en la fila de la tabla del 2 como en la fila de la tabla del 8. Nos damos cuenta que los múltiplos comunes son el 8 y el 16, ya que aparecen en las dos filas. Pero eliminaremos el 16 y nos quedaremos con el 8, que es el mínimo común múltiplo. Y decimos entonces que el mínimo común múltiplo de 2 y de 8 es 8. Hagamos ahora un ejercicio más. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, de 5 y de 9? Como ya te diste cuenta, ahora estamos buscando un número natural que sea múltiplo de 3, de 5 y de 9. Pero no te preocupes, ahora son 3 números, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Construyamos primero nuestro cuadro con las tablas de multiplicar del 3, del 5 y del 9. Una vez completado el cuadro, buscamos aquellos números que aparezcan en las tres filas. El 15 aparece en la fila del 3 y del 5, pero no en la del 9. El 30 también solamente aparece en la fila del 3 y la del 5. Y vemos que el 45 aparece en la fila del 5 y en la del 9. Pero no vemos el 45 en la fila de la tabla del 3. Esto se debe a que el cuadro que construimos solo llega hasta el 10. Si extendemos la fila de la tabla del 3, aparecerá el 45. Veamos. Vamos a extender la fila de la tabla del 3 hasta llegar a 20. Podemos ver ahora que el 45 aparece en la fila de la tabla del 3. Y decimos entonces que el mínimo común múltiplo de 3, de 5 y de 9 es 45.
Y con esto terminamos el método de tablas o método largo. Ahora conoceremos el método de factores primos o método corto, que es un atajo mucho más rápido para obtener el mínimo común múltiplo. Recordaremos rápidamente cuáles son los números primos: el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Recuerda que un número primo es aquel que solo es divisible entre el mismo número y entre 1. El resto de los números naturales que no son primos se les conoce como números compuestos, debido a que dichos números se componen o se obtienen a partir de multiplicar dos o más números primos. Por ejemplo, el número 4 es un número compuesto, porque se obtiene a partir de multiplicar 2 por 2, y 2 es un número primo. El 6 es un número compuesto porque se obtiene de multiplicar 2 por 3, y tanto 2 como 3 son números primos. El 8 se obtiene de multiplicar 3 veces el número 2, el 9 se obtiene de multiplicar 2 veces el número 3, el 10 se obtiene de multiplicar 2 por 5, el 12 se obtiene por multiplicar 2 por 3, etc. Te invitamos a que hagas una pausa en el video y que trates de obtener cuáles son los primos que componen al número 14 y al número 15. Ahora que hemos recordado cuáles son los números primos, pasemos a conocer el método de factores primos para obtener el mínimo común múltiplo. Comencemos con un ejemplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 9? Primero escribiremos aquí los primeros 8 números primos para tenerlos a la mano. Lo siguiente que haremos es escribir el número 2 y el 9, que son los números para los que queremos obtener el mínimo común múltiplo, y trazaremos a continuación una línea vertical. Iniciaremos el procedimiento utilizando el primer número primo, que es el 2. Y lo escribiremos después de la línea vertical. Ahora deberemos probar si nuestros dos números, 2 y 9, se pueden dividir entre nuestro primer primo que estamos probando. Veamos. 2 entre 2 es igual a 1. Como hemos obtenido 1 como resultado, quiere decir que hemos terminado las operaciones en la columna del número 2. Y eso lo indicamos trazando una línea horizontal debajo del número 1. Y continuamos ahora con la columna del 9. Debemos verificar si 9 puede dividirse entre 2, que es el primo que estamos evaluando. Y nos damos cuenta de que 9 no es divisible entre 2. Así que pasamos el 9 hacia abajo y ahora probaremos con el siguiente número primo, que es 3. Escribimos entonces el número 3 después de la línea vertical y debajo del primo que ya terminamos de probar, que fue el 2. Ahora debemos verificar si 9 puede dividirse entre 3. Y vemos que 9 entre 3 es igual a 3. Así que escribimos este resultado debajo del 9. Ahora seguiremos probando con el mismo primo, que es 3. Y lo escribiremos de nuevo después de la línea vertical, para ver si puede seguir dividiendo los resultados que vamos obteniendo en la columna del 9. Y lo siguiente es probar la división de 3 entre 3, que nos da como resultado 1, lo que nos indica que hemos terminado las operaciones en la columna del 9. Esto lo señalamos trazando una línea horizontal debajo del 1. El siguiente paso consiste en multiplicar los números primos que escribimos después de la línea vertical, así que multiplicaremos 2 por 3 por 3. El resultado que obtengamos es el mínimo común múltiplo que estamos buscando. Vemos entonces que 2 por 3 por 3 es igual a 18. Y decimos entonces que el mínimo común múltiplo de 2 y de 9 es 18. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 9? Comenzamos escribiendo por aquí los números primos y después escribiremos el 3, el 5 y el 9 seguidos de una línea vertical. Comenzaremos probando con el primer número primo, que es el 2, así que lo escribimos después de la línea vertical. Y ahora vamos a verificar si nuestros tres números son divisibles entre 2. Nos damos cuenta de que no son divisibles entre 2.
así que descartamos este número y probamos con el siguiente número primo, que es 3, y lo escribimos después de la línea vertical. Comenzaremos las operaciones con la primera columna, dividiendo 3 entre 3, que nos da como resultado 1. Y terminamos las operaciones en la columna del 3. Esto lo señalamos trazando una línea horizontal debajo del 1. 9 también es divisible entre 3, así que dividimos 9 entre 3 y obtenemos como resultado 3, y lo escribimos debajo del 9. Como 5 no es divisible entre 3, entonces lo pasamos hacia abajo. Seguiremos probando con el mismo número primo, el 3, así que lo volvemos a escribir después de la línea vertical. 3 es divisible entre 3. 3 entre 3 es igual a 1. Y terminamos con la columna del 9. Como 5 no es divisible entre 3, lo pasamos igual hacia la parte de abajo. Aquí nos podemos dar cuenta que el número primo 3 ya no nos servirá más, así que ahora tendremos que probar con el siguiente número primo, que es el 5. Hacemos la división 5 entre 5 y obtenemos como resultado 1. Y terminamos con las operaciones de todas las columnas. El último paso para obtener el mínimo común múltiplo de 3, de 5 y de 9 es multiplicar los números primos que tenemos en la parte derecha de la línea vertical. Multiplicamos entonces 3 por 3 por 5 y así obtenemos nuestro resultado final, que es 45. ¿Te diste cuenta? Es el mismo resultado que obtuvimos por el método de tablas, pero lo obtuvimos de una manera más sencilla siguiendo el método de factores primos.